escuela pública de gestión social es una figura nueva que surge en el año 2006 por el gobierno de Kirchner. El ministro de Educación, que era Filmus, promueve una nueva ley nacional de educación. Y en esa nueva ley nacional de educación aparece la figura de escuela pública de gestión social, que es una escuela de tipo mixta, digamos, en el sentido de que son escuelas privadas, pero no aranceladas, en zona de riesgo social o en zonas rurales o en zonas marginales, digamos, o periféricas. Las organizaciones sociales, las ONGs, los sindicatos, las cooperativas tienen la posibilidad de crear una escuela y el Estado puede reconocerla como una escuela oficial porque tiene que adecuar sus contenidos curriculares a los programas oficiales. Y por ley también el Estado debiera mantener y pagar los sueldos de los docentes y los gastos de mantenimiento de esa escuela. Es un proyecto muy pionero y, como todo proyecto pionero, tiene muy buenas intenciones en la ley, pero luego la aplicación por parte del sistema político no es tan simple. Porque el sistema político, digamos, si vos lees la ley es muy clara y es muy precisa. Pero luego ellos sienten como que tienen como miedo a que la educación se vuelva más autónoma con este tipo de programas. Es una paradoja, porque por un lado te dan la herramienta jurídica y administrativa para hacerlo, y por otro lado luego les da miedo, entonces te dejan como a mitad de camino. Pero en el caso nuestro, nosotros somos una escuela pionera también en ser de gestión social, a pesar de que todavía no tenemos el completo reconocimiento como escuela de gestión social, pero lo somos formalmente. Todavía estamos encuadrados como escuela pública de gestión privada, pero básicamente por una cuestión burocrática, porque nosotros nunca hemos cobrado arancel y nunca estuvo en el espíritu nuestro cobrar un arancel a los niños. Entonces, también hay que comprender de que todo el fenómeno de la educación en Latinoamérica y especialmente en la Argentina sufrió un gran deterioro, especialmente de la época de la dictadura militar en adelante. Y básicamente los programas de educación siempre estuvieron manejados por organismos de financiamiento internacional, por el Banco Mundial, por el FMI, por el BID, que determinaban cuánto se gastaba, cuánto era el presupuesto, cómo tenía que ser y todo eso era para endeudar al país también. Entonces, en ese sentido hay que reconocer, digamos, la tarea del gobierno de Kirchner en su momento de salir de esa visión tan sesgada de una ley de educación de la época de la dictadura y crear una herramienta nueva. De alguna manera en él está esa visión de crear una nueva matriz en la Argentina. Pero luego te das cuenta que hasta sus propios funcionarios y hasta la propia gente que dice de ser de su partido no está preparada para llevarlo adelante. A nosotros realmente que el gobierno nos reconozca o no ya como escuela de gestión social en términos formales, nos parece bien, pero la otra vez nosotros se lo decíamos como, le dábamos un ejemplo a nuestra directora que siempre pregunta, ¿y por qué quieren ser de gestión social? Si el gobierno ya los reconoció, ¿qué más quieren, digamos, no? Entonces nosotros le decíamos, es como eso, como preguntarle al hijo de un desaparecido por qué quiere saber su pasado, o sea, precisamente porque es nuestra identidad. Nuestra identidad es que nosotros nacimos así y somos eso. Entonces es tener una cuestión de identidad más clara para todos. De todas maneras no nos molesta ser pública de gestión privada porque nosotros tenemos la opción de no cobrar y tenemos todos los mecanismos para autogestionar nuestros recursos también. Sí, hay, pero generalmente están más ligadas o a la Iglesia Católica o a determinados sectores de la Iglesia Católica. La nuestra es la primera escuela pública de gestión social hecha por padres. Entonces ahí también hay otro tipo de contrato social en el cual también la ley, esta nueva educación, reconoce el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos. Y este es un aspecto sumamente importante de la ley. Parece un párrafo perdido, pero no lo es. Porque si lo entendemos desde el punto de vista jurídico, la educación siempre estuvo en manos o del Estado o de la Iglesia, aquí en la Argentina.
Y es la primera vez que la propia ley reconoce el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos. Y todo eso está encuadrado en normativas internacionales de derechos del niño y se arma toda una complejidad, digamos, jurídica que hace que nosotros, contando con el apoyo de abogados que trabajen para la causa, sea muy difícil bajar la categoría o el status quo que hemos tenido, ¿no? Que obviamente lo han intentado hacer. Sí, es una figura jurídica que permite encuadrar no solamente a la escuela, de hecho la propietaria de la escuela es la fundación, legalmente. Eso también establece que hay un representante legal y también le da a la fundación una mayor visión, una mayor amplitud en términos de poder relacionar a la escuela con otras organizaciones sociales, con organismos que están en el campo de la economía o en el campo de la acción social o en el campo de la cultura o en el campo del arte y salir también un poco del gueto de la educación en términos formales, que es, digamos, es un sistema burocrático de control solamente. Esto también, digamos, es parte de una autonomía que la escuela tiene a partir de que puede gestionar sus recursos a través de la fundación. Puede recibir donaciones, puede recibir aportes, obviamente tiene sus balances y tiene todo un orden también jurídico y administrativo, pero que es bastante simple de hacer. Pero la fundación es una herramienta jurídica muy importante, porque es una ONG. Entonces te puedes relacionar con cooperativas, te puedes relacionar con sindicatos, te puedes relacionar con otras organizaciones. Y en el caso nuestro, nuestro objetivo no es hacer una fundación, nuestro objetivo es hacer un proyecto social educativo. Entonces la fundación es una herramienta, es un medio para poder hacerlo, el medio más apropiado para nosotros. Para otra gente puede ser una asociación civil, para otros puede ser una cooperativa, para otros puede ser una mutual, pero para nosotros es la fundación. En general, eh, en general, hoy el sistema educativo, al menos acá en la Argentina, reconoce, porque es un hecho, que todos los exámenes y todas las validaciones son, en la mayor parte de los casos, son experiencias muy limitadas para poder saber cómo está ocurriendo el proceso de aprendizaje y el proceso de enseñanza. Realmente, o sea, son muy limitadas. Entonces, tenemos una situación como de transición, en el cual nosotros generamos procesos de autoevaluación por parte de los niños, que están basados en la conciencia que ellos deben tener, en la responsabilidad que tienen en su propio aprendizaje, y que están mucho más focalizadas en el proceso y no en el resultado. En general los sistemas de evaluación están enfocados en el resultado y bastante poco en el proceso. Para nosotros el proceso es mucho más importante que el resultado, porque el resultado es circunstancial y un resultado malo hoy puede ser un resultado excelente mañana si el proceso es el adecuado. En cambio, un buen resultado hoy en un proceso inadecuado no garantiza un buen resultado permanentemente. En general, este año al menos tenemos un acuerdo con los supervisores que vienen a la escuela y conocen a los niños y de hecho han participado. Este año hemos tenido, por ejemplo, un proceso de más de 2 meses y medio de exámenes orales. Entonces, digamos, nuestras evaluaciones normalmente son mucho más duras, si se quiere. O sea, no son duras, no sería dura la palabra, son mucho más exigentes. Pero son súper flexibles, porque no están hechas para castigarlos, sino están hechas para que tomen conciencia de sus capacidades, de sus dones, de que pueden mejorarlos, de que de que a veces están en etapas de algún tipo de conflicto emocional
y no lo están pudiendo resolver por esa razón y no por una cuestión cognitiva. Y si hay un aspecto, digamos, que es muy particular de los niños ahora, es que tienen una inteligencia emocional súper desarrollada y son muy perceptibles y muy sensibles a los cambios. Por lo tanto, el proceso de aprendizaje normalmente suceden en segundos, cuando se dan condiciones en las cuales ellos están contentos, están bien, están con un nivel de atención y entendimientos profundos son introyectados, digamos, ¿no? Entonces, como en la escuela ellos aprenden a leer y escribir básicamente desde que son muy chiquitos, con el concepto de átomo, con el concepto de célula, y saben cómo fueron gestados, saben que fueron una célula en el vientre de su madre, y saben cómo hay toda una cadena también de información en su ADN y que está afectando su cuerpo físico, su cuerpo emocional, su cuerpo psicológico y su cuerpo espiritual. Sus entendimientos son muy profundos porque al mismo tiempo estamos en la naturaleza, entonces también eso está ocurriendo en la realidad inmediata. Y entonces en esa relación profunda que hay con la naturaleza, que si vos te pones a observar, la ciencia comenzó a partir de una profunda observación de la naturaleza y en la naturaleza. Y ahora están en gabinetes estancos en las universidades, pero en su momento no era así. Arquímedes enseñaba con un puntero en la arena 300 años antes de Cristo y no había matemática. Y descubrió el número pi y lo descubrió por serendipidad, ¿no? O sea, por un proceso de revelación, ¿no? Y en general muchas cosas en la ciencia han ocurrido desde ese lugar. Y también nosotros acá en América, en Sudamérica, todos los pueblos originarios eran grandes observadores de la naturaleza y tanto sus experiencias con las plantas o con el entorno, con el río, el contemplar que cada cosa era un organismo vivo que tenía un espíritu y que normalmente se bastardió ese conocimiento y se lo llevó a un conocimiento de superstición o de brujería o de superchería, cuando en realidad es un conocimiento científico profundo que está basado en la observación de muchas generaciones, en una transmisión oral, en formas de representación artística preciosas a través de la música, la danza, la pintura, la escultura, etc. Y que fue barrida de la educación oficial aquí en la Argentina por las escuelas oficiales durante años. Y estamos hablando de un proceso histórico que está grabado en el campo morfogenético del lugar también, por lo tanto es un proceso que puede tener 20.000, 30.000, 50.000 años, depende cómo lo querramos ver, que son nada comparado con los 100 años de educación dirigida. Entonces sucede que al ser nosotros también una escuela multicultural en la cual vienen mucha gente de pueblos originarios, especialmente del pueblo mapuche, y poder también tener ese entendimiento y esa relación profunda con ellos de sentir de que en esta época todos somos nativos, ¿no? Y no somos nativos de una cultura o de un pueblo en particular, sino que somos nativos planetarios. Ya tal vez no pertenecemos a una cultura, a una tribu en particular, pero tenemos una profunda conexión con la Tierra. Y usamos la ciencia y la tecnología para profundizar ese contacto. Entonces, ¿cómo evaluar eso? Realmente es difícil, pero los resultados, en este caso, que tiene que ver con las conductas de los niños, sus estados de conciencia, y especialmente para algo que nosotros es sumamente importante en la escuela, especialmente en la escuela inicial, en la escuela primaria, que es que básicamente el niño debe ser feliz. O sea, esa es la mejor evaluación. Es un estado que hoy la ciencia lo sabe, incluso la medicina lo sabe, que en estados de felicidad se genera mucha dopamina, mucha serotonina, hay una activación de los lóbulos frontales, hay mucho pensamiento lateral, hay un fuerte canal de vibración de toda la energía kundalini a lo largo de la columna vertebral, hay un gran sentido de enraizamiento en el cual los pies están en la tierra y estamos en esta realidad, pero también hay una proyección al universo y no está disociada esas dos cosas. Entonces nosotros sentimos que estamos en un momento crucial de la educación, porque esto no es algo que le está ocurriendo a 1, 2 o 10 niños en particular, sino que está ocurriendo masivamente.
Y hoy vos ves niños de 2 y 3 años que ya no quieren ir al jardín, que no quieren ir a la escuela, que tienen re claro lo que quieren hacer. Y entonces nosotros estamos experimentando que este tipo de sistemas son los sistemas que en ciencia se llaman son irreversibles. Es decir, nosotros estamos en un proceso irreversible y los niños no van a involucionar a un estado en el cual puedan ser educados como ganado, aún con las mejores intenciones, aún con las mejores escuelas. O sea, prácticamente es factible de que en esto que nosotros llamamos la nueva escolaridad, gran parte del proceso educativo es un proceso de socialización, es un proceso de trabajar colaborativamente, es un proceso de autodisciplina también en parte. Y entonces esto puede ocurrir en el patio de tu casa, en un club, en el barrio, en la esquina, en un ciber, y se destruye la idea de la escuela como edificio, fábrica, manicomio, todo en uno, que es lo que es hoy en día. Tanto en la experiencia de América como en la experiencia de los pueblos de Asia, con culturas antiguas, como podría ser Japón o India o China, se está dando un hecho histórico, único, que es la unión entre ciencia y espiritualidad. Y se está viendo de que ambos han estado hablando de lo mismo. Simplemente hubo que usar una cantidad de metáforas para poder comprender algo y poder llevarlo a un lenguaje en términos de usar a la matemática como herramienta para explicar eso. Pero básicamente hoy la ciencia sabe que las células son sistemas de infoenergía que toman la energía del sol y son emisores y receptores de energía, completamente inteligentes, completamente programados, que determinan cada una de las funciones que van a cumplir en tu cuerpo, sea respirar, sea la sangre, sea la digestión, sea lo que fuere. Por lo tanto, desde un punto de vista podemos ver que somos paneles solares, ¿no? Básicamente la vida existe porque existe el sol. Entonces los antiguos sabían esto perfectamente. Y en su época, en distintas culturas, usaron distintas metáforas y distintas formas de expresarlo, pero todos coincidían en que somos luz, básicamente, somos seres de luz. Y esto, que hasta hace un tiempo era un discurso New Age bastante hueco, desde mi punto de vista, bastante de shopping espiritual, hoy hay una necesidad de profundizar. O sea, ese shopping espiritual en un momento estuvo bueno porque en la góndola del shopping apareció la espiritualidad y entonces se abrieron algunos campos de conciencia y mucho conocimiento pudo entrar también por ese lugar, y desde ese lugar fue bueno, digamos. Pero si se queda en la góndola del shopping, es solamente un producto de consumo. El segundo paso era llevarlo al campo de la experiencia y llevarlo al campo de la ciencia y del entendimiento, ¿cierto? Entonces, hoy, cuando, por ejemplo, estamos en el río como el otro día y estamos meditando y estamos oxigenando nuestras células y estamos tomando la energía de las piedras y la energía del sol y la energía del río y la energía de los árboles, y vienen los niños y te dan diksha y te hacen una intención, es una experiencia. Por lo tanto, ahí no hay nada New Age. Ahí hay algo claro, concreto, que con la tecnología moderna puede ser perfectamente medible, en ver además cómo toda esta dopamina, toda esta serotonina, toda esta activación de aminoácidos, de neuropéptidos también, mejoran tu sistema inmunológico, por ejemplo, ¿no? Y cómo realmente, usando con conciencia toda esta tecnología espiritual, podemos tener un sistema de salud perfecta, o podemos mejorar nuestra salud, o podemos sanarnos y también empezar a tener responsabilidad sobre nuestra salud, porque, digamos, así como el sistema educativo no permite el desarrollo de los dones individuales de las personas hoy, la segunda trampa es la salud, ¿no? O sea, la salud en dependencia de un sistema comercial. La salud es
tiene que depender de cada uno de nosotros. O sea, entonces el sistema de salud es simplemente un apoyo circunstancial. Entonces, desde ese lugar la ciencia ocupa un lugar fundamental en el entendimiento. A veces tenemos la experiencia, pero también necesitamos entenderla. Cómo es físicamente, cómo es biológicamente. Entonces, en nuestro sistema de currícula la biología es central. Es mucho más importante entender la biología hoy que en los últimos 30 años una de las ciencias que más ha avanzado en el entendimiento de lo que son los organismos vivos, las complejidades, los seres, las colonias, los epifenómenos, que avanzó con conceptos de sociósfera, de noósfera, de tecnósfera, etc. Es decir, entender también a lo digital como una extensión ya no de nuestro sistema nervioso y de nuestra memoria ancestral, ¿no? En la forma de bits, entender qué son los bits en relación a los átomos, ¿no? Hoy la mayoría de la gente usa tecnología y son monos haciendo clic. Es un estado evolutivo pobre y patético. Hay un nivel de analfabetismo fuertísimo. La gente no comprende al bit, no comprende la esencia de la información. Y entonces es simplemente un mono que se relaciona con píxeles y hace 3 o 4 cosas y es pobre, pobre, pobre. Pero nosotros sabemos claramente de que es como que la biología de las máquinas va a una velocidad impresionante. Entonces estas nuevas conciencias van a desarrollar ya un entendimiento claro, porque ellos entienden cómo funciona la máquina, entienden el bit, piensan en manera multidimensional, piensan de manera multinivel. Por lo tanto, su sistema de pensamiento de red entre la herramienta y la red neuronal es una. Al ser una, el potencial que emerge de ahí es total. Porque en este momento hay soluciones en todos los campos. En este momento hay economistas que tienen soluciones para la economía global. Hay ingenieros que tienen soluciones para el desarrollo de la energía global. Hay gente que tiene soluciones para la alimentación global. Hay gente que tiene soluciones para que haya viviendas para todo. Hay soluciones en el campo del transporte. Está todo. Simplemente necesitamos que el sistema viejo se caiga, se muera definitivamente. Y este sale solo. Entonces, en esa lógica nos damos cuenta de que los saltos en términos de la educación y en términos de la tecnología son cuánticos. Es decir, 1 más 1 puede ser 10, 1 más 1 puede ser 50, dependiendo de las condiciones del entorno. Y las condiciones del entorno, si son de alguna manera preparadas, regadas y cuidadas como una semilla desde la educación, desde los 3 años, desde los 2, 3, 4, 5, 6, 7 años, entonces el futuro del planeta es brillante. Aparecen 4 nodos muy importantes en la organización. Y esto también es parte fundacional de la ERAP, que es que no está organizada de manera lineal, sino que está organizada de manera nodal y multinivel, y es omnicomprensivo como sistema de organización administrativo y pedagógico. Y este es un trabajo impresionante que hizo una científica argentina, la doctora Antonia Nemeth Baumgartner, en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, por cerca de 40 años. Y nosotros tomamos su trabajo y gracias a su trabajo y a lo que ha sido su experiencia de vida, nosotros hemos podido avanzar rápidamente en obtener resultados concretos utilizando una herramienta de organización propia de esta época. Nunca hubiésemos podido hacerlo solo. En esa lógica la escuela tiene 4 nodos. Tiene un nodo de niños, que es lo que llamaríamos la escuela. Y estos 4 nodos pertenecen todos a un nuevo campo que se llama la escolaridad, la nueva escolaridad. La escolaridad es como la religiosidad, no tiene nada que ver con la religión. La escolaridad no tiene nada que ver con la escuela, tiene que ver, pero no tiene nada que ver. La escolaridad es más, es como la visión más amplia de todas las posibilidades que tenemos de enseñanza y de aprendizaje y de desarrollar nuestros sistemas cognitivos. Entonces, hay un nodo de niños, que es lo que sería la escuela, ¿no? Primer grado, segundo, plan. Luego hay un nodo de padres, la escuela para padres.
donde los padres se van preparando para comprender a sus niños. Y también van creándole condiciones en las cuales todo un grupo de padres también transfiere ese conocimiento a sus niños de manera colaborativa, como hacían los pueblos originarios. No estaba en manos del especialista en educación. Era el abuelo el que enseñaba el cazador, enseñaba el agricultor, el recolector, las mujeres enseñaban a tener hijos, las abuelas enseñaban a tejer, todos enseñaban, porque todos tenemos algo. Cuando la gente en este colectivo se da cuenta de que, por ejemplo, en 30, 40 padres hay 10 escuelas simultáneamente funcionando, y ese conocimiento no está en la escuela tradicional, y no cuesta nada, porque ya está ahí, porque es transmisión de experiencia directa, empieza también a emerger un potencial muy grande en los padres, de sentirse parte importante del proyecto de la escolaridad de los niños. Este es un punto clave, porque es donde la autonomía se genera desde ahí, y no desde el Estado. El Estado nunca te va a dar autonomía, el Estado quiere controlarte. Los sistemas privados quieren controlarte. O sea, no. Queremos autonomía en relación a ustedes. Lo queremos hacer juntos, lo queremos construir juntos. No es una autonomía de aislamiento, es una autonomía de redes y de integración. Necesitamos que el Estado también participe y evolucione con nosotros, pero que no nos ponga piedras en el camino. Luego hay otro nodo que es muy importante, que es el nodo de los docentes y de los directivos. Es el entrenamiento permanente, la capacitación permanente de los docentes para adaptarse a los cambios, a los cambios, a los cambios. Porque el docente aquí en la Argentina está mal formado. Es un docente que está formado para una escuela que hace 50 años que no existe más. Y se ve también al cargo de docente como una salida laboral, lo cual es absurdo porque la docencia no es una salida laboral solamente. La docencia es un compromiso de relación física, emocional, psicológica con niños, por lo tanto no es una salida laboral para ir a cobrar un sueldo. Entonces no se puede ver desde ese lugar solamente. Entonces hay una necesidad de que en el sistema ERAP se capacita y se nutre permanentemente al docente, se lo va nutriendo para que pueda estar relajado, para que pueda aprender con los niños, para que incorpore nuevos conocimientos, ¿no? Y se va potenciando los dones. Ustedes han visto aquí la cantidad de gente joven que viene, Nehuen, que es físico, o Juancito que hace nutrición, u otra persona que hace música, o el otro que es constructor, y todos ellos se van integrando muy naturalmente, digamos, a una escuela que es de puertas abiertas en su naturaleza, ¿no? Vienen los padres, participan de las jornadas, aprenden los padres también, obviamente. Y luego hay un cuarto nodo, que es lo que nosotros llamamos una cooperativa de investigadores a escala local y planetaria. Que es gente como ustedes, gente de distintos lugares del mundo, que compartimos una visión, que compartimos una necesidad, que compartimos un espacio y un tiempo también. Y por lo tanto, en ese compartir aparece un conocimiento que cada uno trae, que suma al colectivo, que empieza a convertirse en un todo, y ese todo sabemos que es más que la suma de las partes. Entonces, esta cooperativa de investigadores va procesando, sistematizando, a través de redes, a través de modelos de comunicación, de tutoriales, de sistemas de educación a distancia, de hechos presenciales, va proyectando ya una escuela de escala planetaria, que en la nueva escolaridad es la escuela ya no es el aula, obviamente, ¿no? La escuela es el planeta, pero sí que tiene un gran contenido local, que tiene los pies puestos en la tierra, en su lugar, y que trabaja por el desarrollo de su lugar. O sea que es muy local. Contrariamente al concepto de la globalización, es una escuela muy local, de mucha valoración de lo local, de mucha valoración de la economía de supervivencia, del conocimiento de plantas, de la autogestión del alimento, de la construcción. La escuela aquí, ustedes ven, está toda hecha de fardos, está toda hecha de adobe. El gobierno jamás puso un peso en nada para construir la escuela. Que tiene una arquitectura bioclimática, por lo tanto tiene una gran conciencia en el ahorro de energía y todo lo que... ¿Sí? Bueno, es que la crisis es la mejor forma de que... la forma natural del cambio.
en todo las leyes del universo. No hay ninguna posibilidad de ir a un orden nuevo si primero no hay una situación de caos, y de caos profundo, porque es un caos que, si lo pones a ver, el conflicto está mucho más en la percepción que en el hecho. Está en los apegos, está en los miedos de perder, de no tener dinero, de no tener un futuro. Ya el solo hecho de vivir para el futuro es no tener una vida. O sea, no existe vivir para el futuro, existe vivir solo para el presente. Este es un cambio importante también, ¿no? Vivir el día a día como la experiencia más bella de la vida y no el futuro. Segundo, que nos estamos dando cuenta de que estamos en una transición. Es una transición muy fuerte. Es una transición que es irreversible, va para un lado y no va para el otro. No hay ninguna posibilidad de volver al viejo modelo de orden. Simplemente. Por lo tanto, hay un proceso muy importante en la nueva escolaridad, que es trabajar el miedo. Porque solamente, en este momento, solamente hay dos frecuencias actuando a través de toda la media, a través de toda la educación y a través de todo el sistema político, jurídico y económico. Hay solamente dos energías trabajando ahí. Una es el miedo y la otra es el amor. Y la del miedo es muy baja y la del amor es muy alta. Se puede medir claramente. O sea, la experiencia del amor es una experiencia de unidad, es una experiencia de conexión, es una experiencia de felicidad, es lo que decía antes, ¿no? Donde volvemos a darnos cuenta de que formamos parte de un todo. Y básicamente que no hay diferencia entre nuestra estructura atómica y la estructura del Sol. O sea, somos eso. Entonces, como estamos recuperando esa memoria, estamos recuperándola, esa memoria, y quienes más la recuperan son los niños, porque ellos ya vienen encarnados y programados en su cadena de ADN con este paquete de información holográfica en sus células. Y entonces hoy los niños, hoy todo el mundo sabe que un niño agarra un celular y lo sabe manejar mejor que el padre, y agarra un ordenador y sabe y recuerda, y le dice cosas asombrosas a su madre, como por ejemplo: mamá, yo te elegí. O sea, puede ver su momento de gestación, su propio momento, saber cómo la conciencia entró en el vientre de su madre y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, ante esta dualidad es muy importante trabajar todas aquellas cuestiones que tienen que ver con la liberación de los condicionamientos, con la liberación del miedo, porque básicamente es el miedo el que no te va a dejar procesar el cambio. Las personas que no tienen miedo han producido cambios muy importantes en la humanidad, ¿cierto? Y también nosotros en la historia reciente tenemos muchos ejemplos de personas que han generado cambios importantes. Entonces, parece a veces complicado explicarlo, pero en realidad es muy simple. Es complejo, la gente asocia complejo a complicado. Las ciencias de la complejidad hablan de que lo complejo es simple, porque se articula a través de redes y toma la sinergia de la red. Y esto, que es un problema, ya está resuelto, no lo tengo ni que pensar prácticamente. Tengo que estar despierto para dar con la ecuación en el momento exacto. Entonces, de eso se trata, ¿no? Es básicamente la nueva escolaridad, es un estado de conciencia evolutivo. Muy bien. ¿Tú tienes